Gracias. Buenos días a todos. También es un placer saludarlos y que nos permitan conversar con ustedes sobre esta parte del artículo 29, ya que como bien sabemos el artículo 29 hoy en día pues ya empezó a partir del cuarto bimestre de este año, es decir, a partir de julio, agosto, y que su cumplimiento se va a dar para el pago del 17 de septiembre. Entonces consideramos importante tener este acercamiento y compartir con ustedes en esta charla, en esta plática, la información que creemos que les va a ser útil para que tengan y coadyuvar junto con ustedes en ese cumplimiento para el mes de septiembre. Como parte del material que se preparó para esta plática, pues vamos a platicar muy breve sobre el contexto a la modificación del artículo 29, es decir, creemos importante enfatizar sobre la naturaleza de lo que es el artículo 29. Segundo, vamos a platicar también de la parte del SUA. Es una herramienta de apoyo en la cual nos va a ayudar a coadyuvar junto con ustedes en ese cumplimiento de este pago y el cumplimiento del pago del bimestre 2504, y también el tema de las aclaraciones patronales, ya que hay una correlación directa entre lo que suceda y se reporte en el SUA contra el efecto de aquella aclaración patronal que sea necesaria registrar ante el instituto. Bueno, en ese sentido, vamos a iniciar primera parte con el contexto de la naturaleza del artículo 29. Como podremos ver en esta diapositiva, pues básicamente, como un antecedente que consideramos importante, es la esencia del artículo. Y ante esta iniciativa de decreto que se mandó a la Cámara de Senadores en diciembre del año pasado, pues tenía esta redacción que nos permite identificar en dónde, cuál es la focalización de este artículo 29. Y me voy a permitir leer lo que es importante. Con el propósito de facilitar el pago de los créditos para vivienda y con ello disminuir la probabilidad de su vencimiento, evitando con ello el aumento desproporcionado de los saldos insolutos en detrimento del patrimonio de los acreditados. Aquí hago un paréntesis. La esencia va enfocada a coadyuvar y ayudar a esos trabajadores acreditados que hoy tienen un crédito de vivienda para que no se vea ese detrimento por el no cumplimiento de ese pago que se tiene que hacer hacia su crédito, ¿no? Después dice, así como dotar de mayor sostenibilidad financiera al fondo, se propone que la obligación de las personas empleadoras debe de realizar los descuentos a los salarios para la amortización de los créditos otorgados a personas trabajadoras no quede suspendida por ausencias o incapacidades. Ese es el otro elemento importante en la naturaleza del artículo, es que en la parte de lo que tiene que ver con el entero de la amortización no va a quedar suspendida por ausencias o incapacidades. Aquí lo importante que queremos compartir es que tiene que ver con un tema también importante cultural hacia el trabajador. El tema en el centro de este artículo 29 está el trabajador acreditado y tiene que ver con ese conocimiento que el propio trabajador en su propio interés debe de manifestar el instituto cuando formalizó su crédito con el instituto, cuánto era la cuota que se tenía que pagar mensualmente, ¿no? Y la otra parte cultural de este trabajador es el seguimiento del cumplimiento que debe estar dando a ese compromiso que hizo cuando formalizó el crédito con el instituto. Y la persona empleadora, pues como dice ahí, pues es el tema de ayudar a que en cierta manera en nuestra obligación como empleadores a retener, si es que hubo un salario, para efectos de hacer la retención y el entero de esa amortización al instituto para que se refleje en el crédito del trabajador. Entonces, reitero, la naturaleza va enfocada a coadyuvar a que estos trabajadores acreditados en una cultura en la cual coadyuve a que estén al pendiente de ese cumplimiento en aras de que no haya un detrimento de su patrimonio. Aquí básicamente es la modificación que hubo al artículo 29, donde básicamente, más allá del comparativo que se visualiza en la diapositiva de cómo antes estaba la reforma, ahora cómo está la reforma, pues me voy a permitir leer la última parte de la modificación, que dice, cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Es decir, la parte de que si un trabajador en la parte
vida real tiene ausencia de incapacidad, no se suspenderá esa parte de descontar esos días para efectos de hacer el entero de la amortización. Esto que he comentado, visto ya en la operatividad de la cuestión del artículo 29, pues ¿a qué nos lleva? O sea que ahora con la reforma, al eliminar la suspensión de la obligación de realizar el citado descuento al patrón, el patrón debe descontar el monto indicado en el aviso de retención, sin hacer la reducción proporcional de esos días por los cuales estuvo por ausentismo o incapacidad. Traducida la operación es que en cierta manera la esencia del artículo 29 no va a modificar los procesos que hoy en día el patrón lleva a cabo para hacer los descuentos. El artículo 21 no cita nada al respecto. Es decir, que yo como patrón seguiré bajo la misma mecánica, bajo los mismos procesos de hacer los descuentos que he venido de la forma en como hoy lo hago operativamente. Sí, en el segundo punto dice, siendo esta una obligación de descontar, me refiero al patrón, en ningún caso la retención y entero podrá ser mayor a la cantidad pagada al trabajador. Ahí está la parte esencial de si lo veo en la empatía como empleador, en el contexto de que yo no tengo ninguna responsabilidad de enterar algo de lo que no se pagó. Es decir, la fórmula simplemente básica es, hubo salario, hubo pago, entonces se puede decir, hay dinero para efectos de hacer la retención y el entero de la amortización del crédito. No hubo salario porque hubo una incapacidad, pues no hay una obligación que tenga el patrón de hacer una retención de algo de lo que no se pagó. Y también la otra parte importante, en el caso de que el salario del trabajador no sea suficiente para cubrir el monto del descuento de la amortización comprometida por el trabajador, hablando del tema de la parte de lo que se tiene que descontar mensual, no existirá una cantidad pendiente de descuento contra salario de meses posteriores. ¿Qué queremos decir con este punto? Si yo en este mes, en cierta manera, el aviso de retención me decía mensual que tenía que retener 100 pesos y nomás retuve 20 pesos por efectos de una incapacidad o un ausentismo, y el siguiente mes tenemos 200 pesos por el salario del trabajador, pues esos 80 pesos que no cubrí en el primero me los llevo al siguiente mes. No, todo es mensual, con base al aviso de retención que es mensual. Dicho esto, pues básicamente en el contexto de compartir con ustedes la esencia y reitero la parte de que el centro es el trabajador acreditado y tiene que tener esa cultura y motivar al trabajador en ese sentido del compromiso que él adquirió en su momento de formalizar su crédito y el seguimiento que debe dar al mismo para cumplir, como nos pasa en la vida diaria cuando uno genera un crédito con un préstamo con el banco, ¿no? Hay que tener ese compromiso de estar dando seguimiento, qué se pagó, qué está pendiente, cuánto debo, etcétera, ¿no? Y para ello, pues el instituto ha acercado diferentes herramientas a través del portal de Mi Cuenta Infonavit para el trabajador para efectos de que tenga esta información y pueda dar ese seguimiento puntual. En febrero, esta modificación al artículo 29, ya que se publicó en el Diario Oficial, pues básicamente fue el hecho de que nuestro consejo del instituto, pues para bien de coadyuvar con los empleadores, pues se veía la necesidad de dar un tiempo adicional para efectos de preparar los sistemas, de adecuar los procesos donde se tuvieran que haber hecho. Y en eso, entonces, nuestro consejo el 19 de marzo manifestó como resolución aplicar esta disposición del artículo 29 para el pago correspondiente al cuarto bimestre. Es por ello, como decía al principio, pues ya estamos en lo que es julio, agosto, que se va a cumplir ahora en septiembre. Para dar esa certeza jurídica y esa transparencia como nos caracteriza como instituto en ese sentido, pues fue que se publicó un aviso en el Diario Oficial el pasado 15 de mayo, donde se manifiesta esta parte de que esta disposición publicada en el Diario Oficial el pasado 21 de febrero, pues se va a llevar o se va a aplicar hasta el pago correspondiente del cuarto que se paga el 17 de septiembre. Entonces, con eso diríamos que se da esa tranquilidad a los empleadores en cuándo realmente iba a aplicar este artículo 29 para efectos del Infonavit. Aquí, antes de entrar al segundo punto, pues es importante resaltar la parte de este antecedente, ¿no? Todo nace con la finalidad de que no se vea
en detrimento del patrimonio de los trabajadores acreditados, y la parte de que ellos en su compromiso que hicieron con el instituto, pues den seguimiento en este cambio cultural que creemos importante, porque a medida que ellos estén al pendiente, a medida que en cierta manera pues se cumplirá con la cuota que se comprometió mensual para que a través del empleador, en ese tema de obligación de retener y integrar, se haga de forma satisfactoria. Bueno, ya estamos en septiembre, y en septiembre significa que pues, hay que cumplir con esta obligación. Y un elemento, una herramienta importante es el SUA. El SUA, como bien sabemos, pues es el elemento clave en el cual nos permite dar esa facilidad y el apoyo para ese cumplimiento que tenemos en nuestras responsabilidades como patrones. Esta versión SUA 367, queremos compartir con ustedes el contexto operativo desde la funcionalidad que trae el SUA. Primer punto, la parte del ver una versión, pareciera que cuando vemos una versión pues hay cambios, ¿no? Radicales. En este caso diríamos que el SUA versión 367, su operación no cambia. Es decir, la forma en la cual yo registro los patrones, registro los trabajadores, registro mis incidencias, entiéndase los ausentismos e incapacidades, o qué conceptos quiero pagar, IMSS o Infonavit, no cambia. Eso no tiene cambio operativamente en el SUA, en esta versión. Todo se tiene que hacer de la misma forma como hoy lo hacen las personas encargadas de sus empresas respecto a hacer el cálculo en el SUA. Y eso es importante enfatizar porque la parte de que dar esa tranquilidad, que lo que queremos transmitir es que no hay ningún cambio en esa funcionalidad básica y que se requiere hacer como hoy lo hacemos. ¿Cuáles serían las características entonces principales de esta versión? Aunado a lo que ya comenté. Pues básicamente la esencia pues que va a aplicar el artículo 29. ¿En qué? En el cálculo de la amortización. En el cálculo de la aportación no hay ningún cambio. El SUA seguirá haciendo el cálculo de la aportación como lo hace esta versión, como lo hacían las versiones anteriores. Pero para efectos de la amortización, con base al artículo 29, pues no se considerarán los ausentismos e incapacidades, ¿no? Como ya mencionamos. El SUA está configurado esta versión para que sea este cálculo de la amortización a partir de este bimestre del 2025, el cuarto bimestre. Es importante hacer notar que únicamente va a aplicar para aquellos trabajadores acreditados que tengan un tipo de descuento de pesos y BCMs. Es decir, que no entran aquí los acreditados que tengan un tipo de descuento de porcentaje. Únicamente es para pesos y en vez de salario mínimo. Y también es importante la situación que tenga el empleador ante el IMSS en relación a que su marca de convenio de reembolso, si es que se tiene, esté vigente, ¿no? O si no se tiene, pues no hay marca de convenio, ¿no? Juega también importante la situación que tenga el patrón en relación a los convenios de reembolso que gestionan ante el IMSS. Bueno, entonces, esta diapositiva, para seguir con la siguiente, es la parte de no hay cambios radicales, sigue haciéndose todo, es decir, yo voy a operar mi SUA como lo he venido haciendo. ¿Y cómo vamos a aplicar estos criterios? De la siguiente forma, estas especificaciones que mencioné del artículo 29. Bueno, para ello, en cierta manera también vemos que dentro de esta versión 367, diríamos que hay la aplicación del artículo 29, como ya lo mencioné, la aportación, el cálculo de la aportación. Ya una vez que registré mis patrones, registré mis trabajadores, registré mis ausentismos, mis incapacidades, como hoy lo hago, pues el cálculo de la aportación será igual como se ha venido haciendo en esta versión y en anteriores, es decir, no hay cambios. El cálculo de la amortización en esta versión pues ya considera el tema de no considerar los ausentismos e incapacidades para efecto del cálculo de la amortización y lo hace ya de forma automática esta versión en el cumplimiento del artículo 29. Ahora bien, y muy importante, también esta versión trae una funcionalidad que sería para esas excepciones en las cuales pues hay escenarios que se nos dan en la vida operativa y real respecto al tema de que a lo mejor tengo una incapacidad por maternidad, ¿no? Que esas excepciones que se dan, que tengo una incapacidad por maternidad y a lo mejor todo el bimestre, vamos a suponer el ejemplo real, julio y agosto no hubo salario, no hubo pago, porque está incapacitada la persona.
Pues entonces, como decíamos al principio, la premisa, el empleador no va a poder retener algo de lo que no se pagó, no puede hacer mayor también, si pagó 20 pesos, pues no puede hacer una retención mayor a 20 pesos, ¿no? O no hubo retención por el efecto de este escenario que estoy poniendo de una incapacidad en la cual no hubo labor, no hubo una situación laboral durante julio y agosto, pues no hay una retención, no hay una obligación del patrón en haber retenido algo que no pagó. Entonces, para ello el SUA trae esta funcionalidad que le llamamos retención insuficiente. Esta funcionalidad que se agrega en esta versión es la que va a permitir a los empleadores en coadyuvar junto con ellos como instituto ellos en ese cumplimiento, es decir, ok, si tienes este caso de esta trabajadora, en ese caso, pues entonces en esta funcionalidad vas a decir que retención 0, porque no hubo pago, ¿no? O puede haber el escenario que hubo parcial, una retención parcial, ¿no? Porque también tuvo incapacidad, pues ahí se va a poder poner en esta funcionalidad qué fue lo que yo retuve realmente, ¿no? Y con eso creemos que junto con el empleador coadyuvamos en esa transparencia, en esa realidad operativa que se da con sus trabajadores para efectos de ese cumplimiento, ¿no? Y son esos casos de excepción que tenga que ver con una incapacidad formal, soportada documentalmente, por supuesto, ante el IMSS. Y la otra parte que trae esta versión adicional es la parte de aquellos patrones que tengan alguna situación jurídica. En este caso también el SUA en esta versión tiene la funcionalidad cubierta para efectos de atender a aquellos patrones que tengan una situación jurídica sobre lo que es el artículo 29. Para ello, pues se les está invitando que se acerquen con la delegación que les corresponda para que reciban la asesoría y la información correspondiente para el cumplimiento del cuarto bimestre de este año. Ok, dicho todo lo que hemos comentado, bajo la premisa que esto no tiene cambios radicales, como podemos ver un poco más allá de ejemplificar la pantalla, lo que queremos transmitir es que vas a hacer el cálculo, una vez que registraste tu información como hoy lo haces, harás el cálculo y el SUA hará el cálculo de la aportación y de la amortización de forma automática como lo comentamos, claro, aplicando el artículo 29. Ya una vez que hice todo ese cálculo normal con todos mis trabajadores, entonces es cuando entra el cuestionamiento como empleador. Tengo trabajadores que estén en esa excepción de incapacidad, como la que mencionaba de una maternidad o una incapacidad que me permitió nada más de cubrir de los 2 meses, 1 mes de salario, etcétera. Pues si estoy en esa situación con algunos de mis trabajadores, entonces es cuando tendría que aplicar esta funcionalidad que le llamamos retención insuficiente. Entonces el SUA tiene una funcionalidad donde se aplican los conceptos de pago, donde yo elijo que voy a pagar, RCB, IMSS, Infonavit, ahí está la opción de retención insuficiente. Entonces ahí esa opción se habilita y lo que va a hacer la parte del SUA con esta funcionalidad de retención insuficiente es que en cierta manera, ya una vez que seleccioné el checkbox de esta opción de retención insuficiente, porque tengo trabajadores en esa situación de esa incapacidad total o parcial, entonces es que se va a desplegar este cuadro que se ve aquí, que se llama la ventana retención insuficiente, en donde me va a desplegar todos esos trabajadores acreditados que cumplan con ciertas condiciones, como desde el patrón, si hay un convenio de reembolso de subsidios o no. Esta funcionalidad se va a habilitar únicamente para aquellos patrones que hoy en día no tengan un convenio de reembolso de subsidios. Porque como bien sabemos, si yo tengo un convenio de reembolso de subsidio, pues la parte se recibe el reembolso por parte del IMSS al patrón y el patrón cubre con el entero de la amortización. Pero si es un NRP que no tiene convenio, entonces a este tipo de patrones es a los que se les va a habilitar esta función, ¿no? Entonces, ya una vez que ya vimos, validamos y el mismo patrón en esa autodeclaración no seleccionó la cajita o el checkbox de convenio de reembolso porque no lo tiene, entonces también el SUA en esta versión va a decir, ok, tengo trabajadores acreditados en este periodo que estoy calculando, julio y agosto, con la misma información que ustedes están registrando de sus trabajadores previamente. Los acreditados que registré tienen un tipo de descuento de veces salario y pesos para descartar los de porcentaje. Los acreditados tienen registrada al menos una incidencia, es decir, ausentismo o incapacidad, entre otros criterios. Me va a desplegar entonces todos esos trabajadores
que en cierta manera cumplen con estas condiciones. Para efectos de estos trabajadores acreditados, enfatizo, yo pueda seleccionar aquel trabajador que quedó tuvo un supuesto de incapacidad, que no se le pagó en 2 meses, que se le pagó 1 mes, que se le pagaron ciertos días nada más porque los demás tuvo de incapacidad. En ese sentido, entonces, el SUA me va a permitir, en coadyuvar con ustedes como empleadores en ese cumplimiento, el que yo pueda registrar entonces la amortización real que yo le pude hacer a mi trabajador. Ahí está la transparencia, ahí está la estrategia de coadyuvar en ese cumplimiento, porque el SUA, como ven en la pantalla, si se alcanza a ver, dice monto de amortización, ya da el monto automático, ¿no? Porque ya el SUA en la cálculo de amortización, sin considerar ausentismos, incapacidades, te va a dar el monto que debes de pagar. Pero estoy en esa excepción de que tengo trabajadores en lo que ya mencioné. Pues entonces yo puedo registrar, una vez seleccionado al trabajador correspondiente, selecciono y digo, pues a él no le retuve, le pongo 0. A él le retuve nada más 20 pesos de lo que debía haber retenido de 5 del primer mes, 5 del segundo mes, pues nomás pude retener 3 pesos, pues le voy a poner 3 pesos, ¿no? Entonces, ahí está la facilidad que se está dando como instituto en aras de ese cumplimiento para que esos escenarios que pasan en la vida real, operativo con sus trabajadores, pues se puedan manifestar ante esta excepción. Ojo con lo que estoy diciendo, deben de ser las excepciones de sus trabajadores que están en incapacidad, ¿no? Bajo ese contexto, ¿no? Y puedan entonces reportar lo que realmente retuvieron o 0 si no hubo retención. Entonces esta función se vuelve clave en esta versión para estos efectos. Y por último, para cerrar en esta parte importante, la cuestión de que veamos que al final, pues yo voy a generar mi cédula de autodeterminación para generar mi archivo de